listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión. Bienvenidos a Lección al Punto, el resumen de la lección en 5 preguntas. Imagina una orquesta sin director. Hay violines extraordinarios, trompetas poderosas y percusionistas brillantes. Todos poseen talento, pero cada uno toca la melodía que quiere. El resultado es un desastre, puro ruido sin sentido. Eso ocurría en la iglesia de Corinto. Tenían abundancia de dones espirituales, pero escasez de amor, humildad y unidad. Y esto también puede estar sucediendo en tu iglesia. ¿Qué podemos hacer para que nuestra iglesia sea de bendición? En esta lección no veremos cómo obtener más dones porque la iglesia ya los tiene. Veremos cómo usar correctamente los dones para hacer de nuestra iglesia una alabanza a Dios y un lugar de bendición para todos. Pregunta número 1. ¿Cómo distribuye el Espíritu Santo los dones y cuál es su propósito? Leamos 1 Corintios 12, 4 y 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Un don es un regalo del Espíritu Santo. No es un premio ni un reconocimiento, es un regalo de gracia. Y se concede a voluntad del mismo Espíritu Santo. En Corinto nunca fue un problema la diversidad porque Dios nunca pide una misión sin conceder los dones para cumplirla. El problema era el orgullo. Así que, si alguien se siente más importante por el don que tiene, no ha entendido el propósito de los dones. Leamos 2 pasajes más. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como pueden ver, dice que es para provecho, pero ¿para provecho de quién? El segundo texto, Efesios 4, 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pueden ver que el propósito es para beneficio mutuo, para perfeccionarnos como individuos y para edificar una iglesia sana y de bendición. La iglesia, estimados, no es un aparador que exhibe dones y talentos. Es una institución que sirve a sus semejantes. Pregunta número 2. ¿Por qué la analogía de un cuerpo con muchas partes representa a la iglesia? Pablo utiliza una de las ilustraciones más extraordinarias del Nuevo Testamento. La iglesia no es una empresa, no es un club para entretenimiento, no es un museo para exhibir nuestros talentos, es un cuerpo. Leamos 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hay 3 lecciones fundamentales del cuerpo. La primera, la diversidad. La iglesia fue bendecida con una diversidad de dones espirituales. Segunda, la unidad. Ningún miembro es independiente. Todos dependemos de todos y estamos bajo una misma entidad, una sola cabeza, que es Cristo. Y la tercera, la función. Los miembros fueron diseñados para la acción, para el trabajo. No somos adorno, tenemos una función. Aún los que nos pueden parecer que no tienen mucho que aportar, son necesarios. Veamos 1 Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Aquí cabe perfectamente una pregunta. ¿Cómo demuestras tu aprecio por los miembros que tienen dones distintos a los tuyos? No olvidemos que quien dio los dones es el Espíritu Santo. Hacer menos a los demás por el don que tienen es cuestionar
a quien dio ese don. Pregunta número 3. ¿Qué papel juega el amor respecto a los dones espirituales? El capítulo 12 concluye dando paso a la respuesta a esta pregunta. 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Una vez que el apóstol Pablo ha hablado de los dones, ahora dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí introduce lo que le da verdadero valor a los dones espirituales, el amor. Así que el papel del amor es darle valor a nuestros dones. En 1 Corintios 13:3 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La verdad que el apóstol Pablo presenta es en verdad impactante. Aun si entrego, dice, aun si entrego mi cuerpo, aun si entregas tu cuerpo para ser quemado, pero no tienes amor, no sirve de nada. Incluso nos dice que podemos tener una fe que traslade montes, pero si no tenemos amor, esa fe no tiene valor. Este punto nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero trataré de presentarlo de una forma resumida, pero sobre todo de una manera clara. Haré mi mejor esfuerzo. Por ejemplo, leamos 1 Corintios 12:9. Aquí nos menciona a la fe dentro de la lista de dones que, como hemos visto, no todos reciben el mismo don. El texto nos dice, a otro fe, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. En este contexto, no se refiere a la fe mediante la cual una persona acepta a Cristo, sino a una confianza especial que capacita para enfrentar situaciones extraordinarias, que esto no cualquiera lo hace, para realizar incluso obras difíciles o creer que Dios puede intervenir poderosamente. Una persona, por ejemplo, puede predicar con convicción en el poder de Dios, pero tratar duramente a su familia. Creer que Dios incluso hará grandes cosas, pero guardar resentimientos. Sobre esto, Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Recuerdan cómo Sansón sabía perfectamente que el poder de Dios no tenía límites y actuó en base a esa fe, pero era impulsivo? Tenía deseos desordenados y no tenía dominio propio. El rey Saúl, por ejemplo, hasta profetizó bajo la influencia del Espíritu Santo, pero era orgulloso, celoso y desobediente. Judas incluso formó parte del grupo de los apóstoles que fueron invitados a predicar por el poder que Jesús con el cual los invistió. Y cuando el Señor entonces los manda a predicar, ellos regresan maravillados. Esto desde luego incluía a Judas, porque Dios nunca nos manda a predicar sin darnos los recursos para cumplir la misión. De hecho, en el libro Deseado de todas las gentes, página 663 nos dice, el Salvador no rechazó a Judas, le dio un lugar entre los 12, le confió la obra de un evangelista, le dotó de poder para sanar a los enfermos y echar a los demonios. Pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Creo que mientras estemos en este mundo, estimados, jamás comprenderemos ese amor profundo del Señor Jesús por nosotros. Judas, que ha llegado a ser sinónimo de traición, no pudo apagar el amor de su maestro por él. El Señor Jesús lo recibió, lo incluyó, lo amó y lo dotó de poder para sanar y echar demonios. ¿Qué más podía hacer nuestro amado Jesús para salvarlo? Lo hizo todo. Pero Judas tenía sus propios intereses, sus propios planes. Y estimados, podría ser nuestro caso, podría ser tu caso, podría ser mi caso. Deja que Jesús te ame,
Deja que transforme tu corazón, que engendre su amor en ti. Pregunta número 4. ¿Qué instrucción específica dio Pablo sobre el uso público de las lenguas? Primero veamos el trasfondo del don de lenguas. En Hechos 1:8 Jesús dijo a sus apóstoles que debían llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero, ¿cómo podría un grupo de hombres que apenas si conocían su propia lengua llevar el evangelio a todo el mundo? Esto hizo necesario el don de lenguas. Y ese día que lo recibieron los discípulos era la fiesta de Pentecostés, la fiesta más concurrida, y los judíos que vivían en otros países hacían largos viajes para participar de esta fiesta. Muchos, o la mayoría, ya no hablaban ni el hebreo ni el arameo, sino el idioma de la nación donde habían nacido quizá ya por varias generaciones. En Hechos 2:5 nos dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerden, este es el día de Pentecostés. Estos judíos de otras naciones que estaban en Jerusalén estaban por la ocasión de la fiesta de Pentecostés. Y cuando los discípulos hablaron en lenguas, dice el verso 6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Noten que la confusión no era porque no le entendían. La confusión era porque ellos entendían. Es decir, las lenguas en que los discípulos hablaban no era palabrería sin sentido, era la lengua de esos judíos que venían de otras naciones. Miren, el verso 7 y 8 agrega, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entendían perfectamente lo que decían, y es que de eso se trataba. ¿De qué hubiera servido un don de lenguas que nadie entendiera? El don fue dado para predicar el evangelio. Después de dar una lista de algunas de las naciones ahí representadas, concluye en el verso 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Se estaba cumpliendo el plan del Señor de llevar el evangelio a todo el mundo. Más tarde estos judíos regresaron a sus países de origen y llevaron ese evangelio. Ahora, Pablo en Corinto, él se encuentra a un grupo de cristianos que han hecho del don de lenguas todo un espectáculo. Cuando un predicador con un idioma diferente llegaba a alguna congregación, se ponía a predicar, pero nadie le entendía. Ahí Pablo da una instrucción específica sobre el uso de este don. Leamos 1 Corintios 14:13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. ¿Por qué Pablo está pidiendo esto? Pues porque llegó un momento en que varios predicadores se ponían a hablar al mismo tiempo y eso se convertía en una verdadera Babilonia. En el verso 27 vuelve a decir, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Pues porque el punto es que el evangelio se entienda. Ya en el verso 10 se los había advertido en un texto anterior. Mire lo que dice 1 Corintios 14:10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Así que el don de lenguas no es una virtud de estatus, sino una herramienta para el servicio, para la predicación del evangelio. Pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito principal del don de profecía? Leamos 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La profecía tiene como propósito volver el corazón de la humanidad a Dios. Por ello, la profecía debe edificarnos, exhortarnos y consolarnos. Una necesidad que se mantendrá hasta el tiempo del fin. Por ello, Dios no dejó a su pueblo sin mensajero. En Apocalipsis 12:17 nos dice que
A medida que nos acercamos al tiempo del fin, habría un remanente. Y en la última parte de este versículo nos dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el don de profecía, tal como Apocalipsis 19:10 nos lo dice en la última parte. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En conclusión, la iglesia de Corinto tenía dones extraordinarios, pero había olvidado 4 principios fundamentales. Primero, los dones son regalos, no trofeos. 2. Todos los dones son necesarios porque todos los miembros son importantes. 3. Los dones no son para dar estatus, son para el servicio. Y 4. El amor vale más que cualquier manifestación espiritual. Al final, Dios no preguntará cuán espectacular parecía nuestro don. Más bien nos va a preguntar, ¿edificaste a otros con el don que te confié? Te invito a usar cualquier don que hayas recibido de Dios, sin importar cuán grande o pequeño pueda parecer. Pues recuerda, quien te lo dio es el Señor. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Abre hoy la palabra, listos para enseñar. Vamos a aplicar la enseñanza y al mundo despertar. El anhelo es llevar a Cristo en cada corazón. Estudiando juntos vamos a cumplir la misión.